Hoy en Pitas de Grau viajamos de nuevo al pasado, concretamente a 1996 y 1997. Nos encontramos a finales de una década, la de los 90, recordada hoy en día con poca nostalgia en comparación con la década anterior, la de los 80, pero es durante esta época cuando en el mundo del cine, por ejemplo, con películas como Parque Jurásico, Terminator 2, Titanic y Matrix, vemos unos efectos especiales como nunca antes se habían visto en el cine. Efectos generados por ordenador, y aparece la primera película de animación renderizada, Toy Story. En lo musical aparece la música grunge, resurge el pop británico y aparecen los primeros DJs en los clubs de todo el mundo. La música techno empieza a dominar las listas de éxito. Es una época de cambio, pero nadie estaba preparado para los acontecimientos que se iban a producir en la industria de los videojuegos, con las consolas de nueva generación, que saldrían a la venta a mediados de esta década. Videoconsolas como la Saturn de Sega, que sale en Japón en 1994, y la PlayStation de Sony, que también saldría en ese mismo año. Estas suponen una auténtica evolución, gráficos en 3D, sonido digital y un nuevo formato para los juegos, el CD. La revolución había llegado. Pero faltaba Nintendo. La gran N tenía una consola en preparación desde principios de 1993, pero tras numerosos retrasos y cambios, todo acompañado con unas buenas dosis de hype, Nintendo saca su consola en 1996, 2 años más tarde que su competencia. Con Nintendo 64, una consola que había anunciado como un proyecto único, con una Dream Team de compañías programando para ellas y creando juegos que revolucionarían el mercado, en cierta manera lo consiguieron. Aunque en su momento PlayStation ensobreció los logros que Nintendo alcanzó con esta fantástica consola, hoy estamos aquí, más de 20 años después, para rendir tributo a esta gran videoconsola. Una videoconsola que recibió el apodo de la máquina de la diversión. Seguramente todo el mundo que haya jugado a ella estará de acuerdo con dicho apodo. Así que súbete en nuestro DeLorean particular y viaja con nosotros a la década de los 90. Pues bienvenido al programa de Pitas de Grau. Estamos aquí con Carvel otra vez. Que mira lo que nos ha traído. Nos ha traído ahí un juguetito. Traído ahí por fin. De la infancia, el especial. De mucha gente darnos la chapa. Queremos el especial de la Nintendo 64. Si nos saltaban por la calle, nos pedían, queremos la Nintendo 64. Dios mío. Por favor. Pues nada, al final se ha traído un especial, encima va a ser un especial bastante largo, al cual a lo mejor algunos protestan por el coñazo que vamos aquí a soltar, pero bueno, hablaremos un poco de la historia, juegos, es que no anécdotas. No pueden ser 5 minutos de vídeo, la Nintendo 64 es mucha consola. Sí, o sea... mucho por hablar, y sobre todo muy de la época también, no solamente de la 64, hablaremos también de las competidoras, hablaremos un poco de esa guerra. Sí, esa guerra que hubo ahí, encima fue la primera vez que hubo 3 compañías. En vez de 2, que era normalmente Nintendo y Sega, se unió Sony. Hay bastante a lo de lo que hablar. Sí, hay mucho ahí que pelear ahí. Esa guerra que hubo, que la comparan muchos con Pepsi, Coca-Cola, que la comparan con esas... Sí, al fin y al cabo más o menos siempre comentamos que mucha gente te valoras o siempre tienes que compararte con los opuestos, porque si tú estás solo y eres un monopolio, por ejemplo Microsoft, hasta que no entró Apple, fue un monopolio, y ahora con Apple pues las dos se mejoran, una hace mejor a la otra. Al fin y al cabo, más o menos, tener a alguien con el que competir hace que... La competencia es buena, sobre todo para los clientes, claro. No, y para los clientes y para la propia evolución del mercado, porque si no, al principio, por ejemplo, Nintendo, entre comillas, cuando tenía cierto monopolio con la NES, contraatacó Sega con la Mega Drive. Si no hubiese una Sega, igual a lo mejor hubiese alargado más la vida de la Nintendo y no hubiésemos disfrutado en el Super Nintendo a lo mejor como lo disfrutamos. Sí, y de hecho esta consola tiene un poco de eso, porque esta consola tuvo bastante retraso. Tuvo bastante retraso porque Nintendo tenía una posición cómoda de mercado y eso hizo que no se apresurase, como por ejemplo se pudo apresurar Sega con la Dreamcast o otras compañías, sobre todo, bueno, normalmente suelen ser compañías que a lo mejor no tienen una planificación tan exacta, suelen ser las que caen en estos tipos de problemas de planificación y sacan productos a veces no muy acabados o con ciertos desajustes tecnológicos que hace que luego sean un fracaso. Bueno, ¿por dónde empezamos? Entonces empezamos un poco por esa unión que se supone que va a tener Sony con Nintendo, que no se fragua aquello. En 1991 aproximadamente
Nintendo le pregunta a Sony si había posibilidad de adaptarle a su recién consola, una consola, bueno, había salido recientemente en Japón, al Super Nintendo, un soporte por CD para tema de ampliaje de juegos y demás. Que lo había para la Mega Drive, que Sí, era bueno, la Mega Sega CD, CD, el Mega CD, Mega sí, CD, el Mega CD. que fue un fracaso, curiosamente. Sí, y Que el único juego decente, yo creo que era, bueno, el Doom era bastante Sí. patatero, pero era el Sonic CD Sí, no, y había muy poquitos juegos. Sí, no salieron muchos juegos. También era una época muy temprana. Todavía el CD no estaba implementado en la industria de los videojuegos. Todavía se jugaban cartucho y los CDs hacían un poco más de función de añadidos al propio cartucho. Bueno, era Le una época... añadían, sobre todo en PC, hubo mucha obsesión con el vídeo. Sí. Con el vídeo y las pistas de música digitales. No, claro, que eso era un salto. Y aparte de la cantidad de información que claro, podías en el meter, Mega pero era CD, sobre todo sí, vídeo. había mucho juego tipo vídeo, como los que había por ordenador. Sí, y eso era lo que era el salto que veníamos, del disquete de 1,44 a un CD que eran pues 600 y pico megas, pero sobre todo no se utilizaba para meterlo en la memoria, sino para, pues eso, información, datos, vídeo, no sé, pistas de música, todo eso. De hecho, los primeros juegos de CD ocupaban relativamente poco y lo que más ocupaban eran las pistas de música y los vídeos. Y bueno, más o menos al final esa colaboración entre Nintendo y Sony se rompe por parte sobre todo de Nintendo, que bueno, busca en Philips, porque más o menos Nintendo no iba a ver ningún tipo de beneficio económico con esa máquina, salvo vender el aparato para conectar, pero luego todo el dinero de venta por CDs iba a ir para Sony, que eran los que tenían con Philips la patente del CD, y al final viendo que Nintendo tenía una posición más beneficiosa si se liaba con Philips, abandonó a Sony, entonces Sony siguió su camino, Nintendo al final cancela años después, en el 93, en julio del 93, ese proyecto para CD que con Philips no iba a ningún lado. Que hay fotos por ahí de ese proyecto que era muy guapo, se ponía también debajo de la consola. Debajo. Sí, hay alguna, por internet salió recientemente hace poco eso, algún prototipo de lo que iba a ser esa consola con Sony. Sony siguió trabajando en su consola hasta que en los años, no sé si fue en el 94, 95, sacó la PlayStation, y Nintendo, por otra parte, pues empezó a tratar su máquina, o sea, a trabajar en su máquina de 32 bits y así añadidos para Super Nintendo, en plan diciendo que para Super Nintendo no iba a sacar ningún añadido, simplemente una máquina nueva ya para competir con la futura Sega Saturn, que ya había anunciado Sega como continuación de la Mega Drive, que había salido unos años antes que el Super Nintendo. Y luego después en este marco así de uniones y mundo así un poco de intrigas en el mundo de los videojuegos, pues en agosto del 93, en ese mismo año, pues Nintendo se alía con Silicon Graphic para anuncian la primera máquina que tiene, o sea, esta máquina que estaban preparando se nombra o se da el nombre de Project Reality, y salían con Silicon Graphic para hacer una máquina de 64 bits a un precio reducido, unos $250, cuando son máquinas que costaban un dineral. Los ordenadores de Silicon Graphic, por ejemplo, servían para hacer, o sea, trabajaban los de Pixar, por ejemplo, trabajaban con ese tipo de ordenadores y con ese tipo de equipos, los de Industrial Light and Magic también, o sea... Estaba ahí George Lucas, estaba ahí Steve Jobs... Sí, eran máquinas muy potentes y lo que estaba más o menos Nintendo era buscar un aliado que le proporcionase una máquina, entre comillas, potente para que funcionase su videoconsola, o sea, o que funcionase, la Nintendo 64 funcionase con ese tipo de tecnología puntera. Hay que ver que Nintendo buscaba la consola más potente, cosa que hoy día no es eso. Exacto, era lo más puntero del mercado y por eso se alió con esa gente. Y luego después, en el año siguiente, ya en el 94, pues Nintendo busca reunir un Dream Team de desarrolladores para la máquina, para crear juegos. Y bueno, aparte de Rare y Williams, que son los que entran en un primer momento, se une gente también como Acclaim, Sierra, LucasArts, Electronic Arts. O sea, está formando ya una serie de un equipo que programe juegos para su máquina. LucasArts había hecho muchos juegos para Super Nintendo, todos los de Star Wars y todo, y eran juegos que vendían mucho, además. Y para el Super Nintendo 64 también hacen bastantes juegos. Luego, a finales de este año, del 94, cambia el nombre, se deja de llamar Project Reality y se pasa a llamar ¿A qué te recuerda ese nombre? El emulador precisamente de Nintendo, de esto y de la Wii, se llama Project Reality, sí. Pues cambia el nombre y se empieza a llamar Ultra 64 y bueno, más o menos no se dan fechas todavía en esta época, cuando ya estaban, en el 94 ya están en el mercado Sega Saturn y PlayStation. Uno de los motivos puede ser porque, por ejemplo, de esa unión que se había hecho un año antes casi con Silicon Graphics, Rare, utilizando tecnología de esta compañía, crea el Donkey Kong para Super Nintendo. Y entonces más o menos con eso Nintendo dice que la Super Nintendo le queda mucha vida. O
sea, muestra un juego casi de nueva generación, entre comillas, en una consola de 16 bits. Ese juego fue bastante importante, visualmente fue impactante, ese render que tenía, que porque además ese cartucho tenía bastantes microchips dentro, tenía más cosillas, y ese juego se rumorea, se dice que Super Nintendo, o sea que Nintendo sacó pocas copias adrede al mercado para subir el precio de ese cartucho, porque era más caro de lo normal. Un poco como con la Switch, ¿no? Que también hizo ahí un poco de... Sí, en plan de economía, ¿sabes? Controló el mercado. Dijo, voy a sacar teoría de mercado uno. Si algo es escaso, como el petróleo, vale más caro, ¿no? Claro, y creas expectación, la gente lo quiero. Y si ya eran caros los juegos de Super Nintendo, en vez de pagar, no sé lo que valía. Sí, en vez de 9.000 igual eran 12.000. De las pesetas, hablamos. De las antiguas pesetas. Y luego ya, en el año 95, se rumorea que ese año se va a hacer el lanzamiento en Japón, pero la verdad es que no había todavía anunciado juegos, ni no se sabía prácticamente nada sobre los juegos que iban a salir. Entonces era curioso porque se retrasaba con expectativa de que es muy importante los juegos que van a salir con ella, cosa que ese error después Nintendo lo comete con la Wii. Con la Wii U, quiero decir. Es decir, saca la consola y ya irán sacando, incluso con la Switch, ya iré sacando juegos. Aquí no, aquí está retrasándolo para que con ella salgan los juegos, cosa que tiene lógica. Tú no puedes sacar una consola si no tiene juegos potentes de salida, por lo menos 12 o algo así, como la Super Nintendo que salieron. Luego después, uno de los problemas de los retrasos fue que no había juegos. Claro. O sea, prácticamente solamente había, no sé si fue a finales del 94, en unas declaraciones de aquella, no estaba Reggie Fields en América, era otro directivo, decía que no tenían nada que enseñar porque no había nada todavía hecho. Solamente tenían una demostración del Super Mario 64. Una beta, una beta, porque el equipo de Miyamoto era el único que estaba sacando partido a la máquina. El resto de equipos estaban con procesos muy lentos, decían que no estaban sacándole todo el partido que tenían a la máquina. Y solamente el equipo de Nintendo de creo que no es fácil programar para la consola esta. Creo que no. Creo que tiene pinta de ser... Algo que le ha pasado también un poco a las otras consolas después, que es que no tiene todas las facilidades que igual tenía para la de Microsoft o para las otras. Para la PlayStation sí que era un poco más sencilla. Y el Mario en 3D era lo que querían romper el mercado. Entonces retrasan la consola o adaptan la consola al videojuego. Sobre todo en el mando. Bueno, que es otra cosa que se rumorea. Tanto el mando, pero incluso la utilización del cartucho en vez de CD, uno de los motivos, entre otros tantos, con lo que tú dirás, las patentes y todo, es el Mario que necesita acceso rápido al cartucho, cosa que con el CD no podía ocurrir. Y eso va retrasando. Y luego después también lo que decías tú del mando, que este mismo año empiezan a surgir rumores de que el mando iba a ser revolucionario, que iba a romper con el canon establecido. Y luego ya por fin, a finales de año, no se saca al mercado, pero se anuncia que va a salir el año siguiente, en junio, y se presenta la consola y algún juego. Y se cambia por fin el nombre a Nintendo 64, ya se abandona el Ultra 64 y se llama Nintendo 64. En febrero de 96 se da la fecha que va a ser junio en Japón y septiembre en Estados Unidos, y ya por fin en junio de 1996 sale en Japón y vende solo en un día 500.000 aproximadamente un poco los japoneses se vuelven locos con todo lo que sea Nintendo, se vuelven locos. Venden casi tantas como había vendido en las primeras semanas PlayStation y Saturn, y sobre todo eso, vendió mucho Mario 64 porque era el juego que salió con la consola. Es que era muy importante, el juego que viene acompañado de la consola era muy importante, cosa que se ha perdido hoy día prácticamente. Porque antes bueno, los vende consolas. Porque comprar la consola por ese juego. Si la Super Nintendo vendió mucho, entre otras cosas, fue por el Street Fighter, pero el Mario que venía con la Super Nintendo era porque era un juegazo y era muy importante. Sí, por eso, por ejemplo, igual vendió tanto la Switch, porque salió el día de mercado con el Zelda. Y la Mega Drive, un momento que cuando vendió más que la Super Nintendo, en un momento dado, fue cuando vino con el pack de Sony. Imaginaos que por eso la importancia de la mascota, asociarla con la consola. Sí. Luego ese mismo año, en el 96, en septiembre, sale en Estados Unidos, ahí sí se vende 500.000 de copias. Y luego después, en marzo del 98, tenemos que esperar 2 años, desde el punto de vista japonés, 2 años para que llegue a Europa, y en España vende 8.000 unidades en los primeros... Aquí llega un poquito tarde, yo creo que viene con la batalla ya casi perdida. Sí, y luego después el problema también yo creo que fue por el tema de convertir la versión NTSC, que era la versión al PAL. Ese retraso hacía que el tema de pasar todos los juegos a 50 Hz o adaptarlo a 50 Hz... Es que parece una tontería, pero lo de los 50... Se nota muchísimo la velocidad de los juegos. Porque requiere más velocidad, necesitas más frames, tienes que asociar los 60... Bueno, en teoría 60 frames, pero bueno... Se nota. Es completamente... Yo, por ejemplo, estuve jugando en el Super Nintendo o estuve viendo en el Super Nintendo a 60 Hz...
Y hay juegos que no tienen nada que ver con la versión de 50. Pero incluso los colores te cambian también, pues son mucho más pastosos en NTFS. Y no quiero ni imaginarme esta máquina también adaptada, que yo creo que igual es más difícil, porque por ejemplo en Super Nintendo es fácil adaptarla a 60 Hz con modificaciones internas, pero esta por ejemplo no mire tanto por internet cómo se podría hacer una modificación para hacerla. Y luego nada, vamos a sacar enseñaros la consola, que la tenemos aquí. Y así hablamos un poquitín sobre ella. Y el mando también, que el mando es importante. El mando es muy importante. La consola, primera cosa que llamaba la atención, el tema de los 4... No había que comprar el adaptador. Eso, por ejemplo, vendían la consola como un centro de diversión, pues lo demostraban con eso. Uno de los primeros juegos que salió, que hablaremos luego de los juegos, fue el Mario Kart. Y utilizaba esto, vamos... Mario Kart, Mario Party, todos estos. Mario Party también. Y Bomberman, ¿no? Sí, el Super Smash Bros, el Bomberman. El Smash Bros fue un bombazo. Luego después, bueno, tenía como las de tal, tenía para el tema de cartuchos, como el Super Nintendo, carga superior. Luego después llevaba el hueco este de aquí, era para la fuente de alimentación, que era semi-externa. Así evitabas que se calentase más la máquina porque concentrabas en un poco, tenía parte de la fuente de alimentación sobresale, con lo cual no sé que sobrecalentaba mucho, pesa muy poco, es una consola que pesa muy poco. Y luego después había tiene varios puertos de entrada, tiene aquí uno que es para el Expansion Pack, que fue una memoria que salió con más RAM para ciertos juegos, sobre todo ya en los últimos años de la máquina, ya en el 99-2000, y luego después llevaba aquí una toma para conectarle el 64DD, que fue un dispositivo que solo se comercializó en Japón, y lo que hacía era acoplarle a la parte de abajo de la 64 una disquetera. Sí, una disquetera para soporte magnético. Y entonces, por ejemplo, ahí lo que tendrías, pues yo qué sé, pues tenías, por ejemplo, para el F0, que es como lo anunciaron. Pues tú tienes tu juego con 10-12 circuitos. Metes con el 64DD, metes un disco que encima eran regalables, que decían que podías, entre comillas, pues a lo mejor ir una vez al mes, una vez cada 15 días a tu tienda y bajarte un circuito, y llegabas, pues metías el disco magnético y jugabas a un circuito nuevo. Entonces, con eso los programadores podían un poco como actualizar el juego, que más o menos como las actualizaciones de hoy en día, pero hacerlo con ese sistema. Disco duro, pero una tarjeta. Bueno, era un sistema un poco... Se echa de menos el F0, actualmente. Sí. Era un sistema así un poco raro. Y bueno, innovaciones. Nintendo lo que hacía era buscar cosas distintas. Y luego después es el mando. Lleva, por ejemplo, bueno, luego lo veréis con otros juegos, se vendía aparte. Lleva una MIM para poder conectar aquí lo que es la tarjeta de memoria, porque bueno, al ser cartuchos, una de las cosas, por ejemplo, es que necesitaba una memoria para todos los juegos. Es más, yo creo que para la mitad de los juegos que tengo aquí, para casi ninguno, o uno o dos, tienes que utilizar tarjeta de memoria, a diferencia de la PlayStation, que tenías que tener tarjeta de memoria sí o sí. Aquí no. Entonces esto es para tarjeta de memoria para ciertos juegos, pero sobre todo, por ejemplo, para conectar el micrófono para algunos juegos, o este artilugio, que no me acordaba que iba a pilas, y igual esto está... mira, no está fastidiado, porque deben llevar aquí años. Sí, no, pues no nos votaron. Yo pensé que iba a pilas. Y aquí, lo que hacía ahora el mando era vibrar. Sobre todo, esto sí que sobre todo los juegos del segundo año en adelante casi todos lo tienen. Entonces lo que hacía el mando era vibrar cuando te decías impacto, es una cosa ahora que está muy asumido en la industria de los juegos. Y lo más importante. Y luego más importante, la palanca. La palanca, ¿no? Sobre todo hubo gente que se fastidió callos y heridas por jugar a muchos juegos, porque la gente jugaba a ciertos juegos, jugaba haciendo así, juegos de tipo track and field y demás, y se producían heridas. Y luego después eso, llama la atención también que tiene, aparte de tener un gatillo en la parte trasera, porque si juegas de esta manera no tienes acceso a este gatillo de aquí, entonces tienes este gatillo de aquí, y luego los Cs, que esto sobre todo, por ejemplo, en juegos de 3D, que hay muchos en esta consola, manejabas la cámara, porque la cámara no era una cámara libre, la cámara la orientabas tú. Entonces, pulsando estos botones, girabas la cámara alrededor del personaje, y luego tenías pues 2 botones principales de acción, más los 2 gatillos, tenías 4 botones que, bueno, podían ser también otros. Es que es la primera vez que, pensando en que van a ser juegos en 3D, dices, necesito una palanca, no puedo meter un ratón, tiene que ser una palanca. Y es que hoy día es el mando que tenemos. Ahora, prácticamente sí, ahora el mando lo que se ha hecho es recortar este tercer pico de este tricornio, pues quitar este pico para dejar 2 y se juega más así. Y aparte es un mando muy cómodo. Sí, es un mando muy cómodo pese al tamaño que tiene. Y luego después tiene la cruceta, porque bueno, también para juegos en 2 dimensiones, que también los hay. Sí, tipo NES, ¿no? Como dice, tipo NES o tipo... Tienes también esta opción, al final esta cruceta nunca se pierde en casi ningún juego de Nintendo. Pues esa tontería, eso es una revolución en los mandos, porque hoy día todos los mandos es impensable no tener una palanquita de esas. Sí, entonces más o menos eso fue bastante revolucionario.
Y luego después, bueno, tenemos aquí, por ejemplo, para hablar del tema de los cartuchos que decía Tiso, aquí tenemos, por ejemplo, espera que vamos a enseñarlo bien a la pantalla, Super Mario 64, es el juego más vendido de la consola. Ahí arriesgaron muchísimo con ese juego. 11 millones de unidades llegó a vender, una auténtica barbaridad. Porque convertir el Mario de toda la vida en 3D era jugarlo el todo por el todo. Si no funcionaba, quizá por eso los retrasos también. Si no funcionaba, se les caía. Es un juego que impactó en su momento. El único juego plataformero, entre comillas, que había, podía ser así con cierto éxito, sería el Tomb Raider, que era más para PC, salió una versión para PlayStation, pero era un juego que tampoco tenía un entorno, o sea, no había una cámara tan libre. Bueno, pero es una evolución de ese tipo de juegos. Pero es una evolución de ese tipo de juegos, sobre todo porque la jugabilidad, la variedad de movimientos que tiene Super Mario en este juego, tiene como 3 tipos de saltos, puedes girar en 360 grados, hacer un muy fluido, que por ejemplo en los juegos de tipo de la Tomb Raider era muy lento, era como muy ortopédico, muy aparatoso. Aquí es muy fluido. Luego después también ciertos tipos de mejoras que tenía la consola. Evitabas los bordes de sierra, no sé si era anti-aliasing, creo que se llamaba, uno de estos nombres así que le ponen tal. Evitabas los bordes de sierra, entonces no se veía un Mario tan pixelado como por ejemplo se veía a Lara Croft. Es que, a ver, una de las cosas, pero eso también puede ser un poco porque no es lo mismo en una televisión que tenías 320 resolución entrelazado. Entonces te simulaba mucho más los píxeles, que eso pasaba con la consola, la PlayStation. Tú lo veías en 320, se veía de puta madre en la tele. Ahora te ibas a un monitor que era de 640 y lo veías pixelado, pero y tiene más resolución. O para verlo igual de bien necesitabas el doble o el triple de resolución, con lo cual requería el juego el triple de máquina. En 320 tú enchufabas el PC y se veía de puta madre también. Pero bueno, eso es jugar también ahí. Aún así sí tendrías interlear si no tenía varias cosas. Pero en una tele de tubo, de toda la vida, claro, se veía perfecto. Sí, muy bien. Ahora, cuando ya empezaron las HD, ya fue cuando las consolas empezaron a tener problemas con la cantidad de frames y con la resolución de 1080, porque ya jugabas en la misma liga que el PC. Claro. Y luego después, bueno, más o menos luego después eso hablaremos un poco de los juegos que salieron y luego os enseñaremos esto. Y luego nada, hablamos sobre todo un poco del tema del cartucho, eso supuso muchas críticas por parte de la industria porque ya estaba implementado por Sega y Sony el CD. Pero Nintendo no se bajó del carro, dijo que sacaban, sobre todo por un tema, el tema principal era el tema de la piratería, sobre todo, porque más o menos es más complicado piratear un cartucho que un CD. Sí, claro. Pero es que cualquier tarado con una grabadora de CDs te grababa todos los juegos que querías para PlayStation. Yo tengo conocidos que tenían prácticamente 200, 300 juegos de la PlayStation y debían tener 2 o 3 originales. Al fin y al cabo después también yo creo que ese tipo de si no eres muy selectivo a la hora también de lo que pirateas, al final luego después no disfrutas de los juegos porque tampoco le das un valor. Si una cosa te cuesta 2 euros o 3 euros, lo que podría costar un CD pirateado, o 5 euros, lo que fuese, si no te gusta o no ves que te engancha, pues no le das ni una segunda oportunidad, lo tiras, coges otro y a jugar. Y aquí, pues más o menos cuando comprabas un juego, pues intentabas sacarle el máximo partido, porque al fin y al cabo pues habías gastado una pasta grande. Luego comentaremos un poco de la calidad de los juegos de esa primera jornada de Nintendo. Hay bastante que comentar porque fue una primera jornada muy yo hay una cosa ahí de CD versus cartucho. Sí, comenta si quieres. Claro, la diferencia es eso. Los cartuchos eran de 64 megas versus los 680 del CD. Claro, entonces, que la única ventaja que tenía respecto al cartucho es el acceso, el tiempo al acceso. Entonces, claro, cuando tú tienes el Mario, tú cuando entras por las puertas, avanza el tiempo, tienes libertad absoluta y no ves los tiempos de carga. No tienes que esperar a recargar. Sin embargo, en la PlayStation era horrible los tiempos de carga. Sí, o sea, estabas al Metal Slug, que era un juego en 2D y a la mitad tenía que cargar. Espere. O cuando cambiabas las puertas del Resident Evil 2 era horrible, porque además era un CD de por 4. Que tampoco es que fuera lento, pero aparte que tenía poca memoria. Esa consola, el problema era que tenía poca memoria. Porque todavía si fuera un tiempo de carga y ya no tienes más, todavía. Sí. No, pero los tiempos eran constantes. Era horrible, tenía muy poca. Pero bueno, la gente no se quejaba. Sí. Yo lo veía, digo, coño, en PC lo tiene el disco duro, puede tardar más o menos, pero no era tanto. Sí, pero bueno, era un tiempo de carga a lo mejor al principio, para arrancar el juego. Luego después no era tan exagerado.
Claro, pero no, en la consola a mí me llegaba a desesperar, pero bueno, era lo que había también, ¿no? Como había unos vídeos espectaculares y aquí no había Sí, vídeos. no- De hecho, una de las cosas que tiene, por ejemplo, es la conversión del Resident Evil 2. sí, que se hace ahí un trabajo de chinos. Sí ¿no? tiene algo de vídeo, Sí, tiene, pero bueno, tiene los un vídeos poco, pero muy pixelados, sí, a una calidad bastante más baja. pero sí que reconvierten o hacen un port bastante bueno para Sí, esta consola. sí, sí. Y encima es unos juegos más buscados porque no vendió mucho en Nintendo 64, porque salió en pocas copias y salió muy al final ya de la... Entonces es una consola que normalmente esquiva las cinemáticas, Mm. que hoy día... O que las hace con el propio motor del juego. O sea, no hace... O sea, Sí, no, me refiero a cinemáticas sí, de vídeo. cinemáticas de vídeo sí, que encima eran muy espectaculares. Que en ¿no? aquel momento, como era lo que se llevaba en el CD y la música digital también era otra revolución, pero visto hoy día, yo entiendo Nintendo. Lo que pasa es que igual se adelantó a su época. Claro, yo desde el punto de vista, a lo mejor después hay gente que me llama de, no, pues, a ver, yo por ejemplo, los juegos de la 64 a día de hoy tienen para mí mejor vejez a tema jugable y visual que la Play. La primera Play. Sí. O sea, tú ves a juegos de la primera Play y da hombre, miedo. hay juegos, por ejemplo, yo que sé, el Resident o el Final Fantasy, bueno, tienes como digo las cinemáticas y No, es pero un el juego Final, muy bueno. pero el Final Fantasy ha envejecido bastante mal, el 7. Pero luego después ves a ciertos juegos, por ejemplo, en plan de que, yo qué sé, ciertos juegos de... El Tekken era o cosas así en 3D. Sí, o juegos de 3D, por ejemplo, Siphon Filter, que es un juego que en su momento me pareció la hostia, lo ves ahora y un poco más flojito. Tienes, por ejemplo, Misión Imposible en la 64. O el propio Metal Slug. Sí, el propio Metal Slug, o sea, es un juegazo, pero visualmente se te hace muy difícil hoy día. Sí. Y ya te digo, yo creo que Metal Slug, el Metal Soldier, quiero decir. Metal Gear. El Metal Gear. Sí, el Metal Gear sí. visualmente se te hace muy difícil. Sin embargo, por ejemplo, era curioso que esa consola, la PlayStation, era una consola pensada al 3D. Sí. Pero para el 3D tenía poca memoria. Y eso le jodía a los juegos en 2D, que había pocos, pero los había, como el Metal Slug, que dije, incluso los Street Fighter. El Castlevania Symphony of the Night es de los mejores juegos. Pero le costaba esos juegos y era difícil programarlo para esos juegos. Es decir, es como que se olvidaron, quisieron distanciarse de las 2D, y yo creo que era un error, porque... Como algo del pasado. Y hoy día, hoy día es más resultón los juegos de Super Nintendo en 2D que muchos de los de PlayStation, ¿no? Por eso que tenía que ser 3D. Bueno, pero ¿por qué tiene que ser 3D? Yo venía de las aventuras gráficas dibujadas y me gustaban más las dibujadas que algunas en 3D. Hay algún juego, pasa que no salió de Japón, porque bueno, tampoco fue una consola que tuvo muchos juegos. Por ejemplo, la PlayStation igual a lo mejor tuvo mil y pico juegos, decirte así. Bueno, y Sony es que puso toda la maquinaria. Estos tuvieron 500. Y luego después también, un tema que iba a comentar antes, más tarde, pero lo comento ahora, Nintendo fue muy estricta en el tema de la política para sus juegos. Primero, marcaba dos cosas. Una era el sello de calidad, que tenía que tener todos los juegos aquí, un sello de calidad, donde la propia Nintendo daba ese... Vamos... Daba que no nombre, programaba cualquiera. Exacto, sí, daba su nombre, pues ponía su sello de calidad para decir que este juego está testado por Nintendo y ofrecemos una calidad de un producto bueno y alto, y luego que durante un año tenían que ser exclusivos para la consola. Es más, muchos juegos se quedan al final como exclusivos de Nintendo 64 porque un año después, sobre todo, ya empieza la industria de los videojuegos a tener unos tiempos cada vez más cortos y tiene que ser todo para allá, y muchas compañías ya no sé, cuando pasaba un año no se podían poner a decir vamos a portearlo para PlayStation, encima tampoco a veces se podía, y entonces no hay muchos juegos que por ejemplo solamente han salido para Nintendo 64. Entonces es una consola, por ejemplo, a diferencia de la PlayStation, tiene bastantes originales, pero por ejemplo la Dreamcast, que fue una consola intergeneracional, tiene muy pocos exclusivos, no tiene tantos exclusivos como por ejemplo Nintendo 64, que tiene una variedad. Y luego, por ejemplo, el catálogo de más vendidos, ahí sí que es lo de siempre. De los 25, creo que 20 son de Nintendo o distribuidos por Nintendo, porque bueno, hay mucho de Rare, que Rare aquí está en su época dorada y hace auténticas maravillas, que bueno, son impresionantes, ya lo veremos ahora. Bueno, hay que decir que también la fuga de mucha gente a la consola de PlayStation, como por ejemplo el tema del Final Fantasy VII, que fue un duro golpe para Nintendo. Pero claro, los otros que hay en el CD, otro juego que también los tiempos de carga son insoportables, por cierto. Encima de eso yo no lo sabía, pero Squaresoft, todavía no era Square Enix, Squaresoft, Nintendo era accionaria de Squaresoft, y cuando se desligaron, entre comillas, el Final Fantasy no salió, o sea, salía para PlayStation, Nintendo por tema...
¿cómo se llama? Empresarial, ¿o qué? Sí, empresarial, por temas empresariales, tuvo que vender las acciones que tenía de Squaresoft, porque decían que no podían tener acciones de una compañía que no respaldaba su consola y demás. Porque bueno, Nintendo la verdad que más o menos con las consolas con las que programaban para Super Nintendo y demás, pues sí que tenía una relación en la cual si tú hacías buen trabajo para Nintendo, Nintendo luego después te respaldaba, como por ejemplo respaldó a Rare y como está respaldando ahora por ejemplo a Retro Studios, o sea, más o menos Nintendo Si o quiere a hacer Monolith. como su grupito, Sí, su... sí, más o menos si tú haces un buen trabajo para las consolas de Nintendo, Nintendo te respalda económicamente dando estabilidad sobre todo a la empresa que hace los videojuegos. Sin embargo, para la de PlayStation, pues había bastante descontrol. Cualquiera podía programar, sacar un juego y bueno, había millones y millones Sí, sí, de mucho juegos, más algunos cantidad. reguleros, otros mejores. Pero bueno, claro, era curioso que había juegos. El Final Fantasy eran 6 CDs. 6 Cuatro. CDs. 4 CDs. 4 CDs. O era el siguiente el que eran 6 Yo CDs. creo que fueron todos 4 CDs. Hay algún juego, no sé si era el Expediente X, pero no sé si era El para Expediente PC. X era para PC y eran también un montón de ellos. Pero bueno, ese tipo de Pero era juego un que juego eran era vídeo todo. Sí, Era sí, era vídeo. como un capítulo de la serie. Sí, sí. Era una Y- película interactiva. y Bueno, no luego- aventura gráfica, pero era película interactiva. Eso, si queréis que hablemos un poco de los juegos, así más o menos que salieron al principio. Por ejemplo, eso, cuando salió en España, los primeros juegos que salieron pues fue el Mario 64, el Pilot Wings, que era un juego era una demo técnica prácticamente, era un juego de navecitas, no, perdón, de diferentes tipos de deportes aéreos, pues a la delta, el salto en paracaídas, también había uno que era lanzarte con un cañón, tipo cañón humano, y luego después abrías un paracaídas, o sea, era un juego muy raro, pero más que nada sobre todo lo que era mostraba el músculo de la consola. Es un juego pues sobre todo para ver lo que era capaz de hacer la consola. Porque también, todos los juegos son básicamente en 3D. Sí, sí, hay muy pocos. Por ejemplo, de esta primera jornada solamente el Mission Maker, que era un juego en 2D, tipo juego plataformero de 2D tipo Super Nintendo. Y luego también estaba el Mario Kart 64, que era bueno, un juego de coches que todo el mundo conoce, el World Race, que luego lo Mario tengo Kart detrás. 64, que a mí fue de lo mejorcito que tenía esta consola. O sea, Sí, o sea, sobre todo multijugador era tremendo. Luego el World Race, que era un juego de motos acuáticas, un tipo de juego. Todavía hay versiones nuevas de este juego, ¿eh? Salió para la GameCube luego, Sí. y es un juego, en este juego, por ejemplo, cómo se mueve el agua, yo cuando lo vi en vídeos no me lo creía, digo, es imposible. O sea, era una sensación, si busquéis por internet World Race, Pondré lo vais a ver, sobre todo eso. Encima, es una cosa que llama la atención es que, por ejemplo, era un juego de carreras con motos acuáticas, y cuando pasaban 2 vueltas, cambiaba el nivel de las mareas. Entonces abrían atajos. Era un juego. No era muy largo, no tenía muchos circuitos, pero tenía a lo mejor 12 circuitos y eran auténticas maravillas gráficamente. Luego salió Blastcore, que era un juego de Rare. Con un tipo de temática muy divertida. Tú te manejabas diferentes tipos de máquinas de demolición, excavadoras, o incluso también algún mecha así en plan un poco tuneado, y lo que tenías que hacer era destruir todo lo que había a tu paso para que un convoy con material radioactivo no chocase contra los edificios. Entonces tú tenías que destruir edificios, fábricas, puentes, todo lo que había de camino para que ese convoy no chocase contra esos elementos, tú tienes que destruirlo. Poco corto, pero un juego bastante interesante. No, pero una cosa original. Sí, luego después también LucasArts, que comentábamos, sacó también un juego que era Shadow of the Empire, que era un juego ambientado empezabas el juego en Hot, justo cuando ataca el Imperio la base de Hot, y el juego es eso, pues justo lo que pasa con la rebelión después de ese ataque en Hot. Más o menos en la película te cuentan lo que hace Luke, pues aquí te cuentan lo que hacen los de la rebelión. Y era un juego de 7 y era el peor juego de toda esta primera jornada de juegos, con lo cual le demostraba un poco la calidad de los juegos que estamos hablando. Luego el Turok, que también era un juego... Turok fue un juego muy importante en PC, sí, ¿eh? Porque PC. Fue de los primeros, si no el primero que tenía lo de la 3DFX y todo aquello. Y era un juego que fue un salto Aquí, importante. Fue como el Doom casi en su momento. O sea... Aquí, por ejemplo, abusaba un poco del efecto niebla, porque no tenía la consola potencia para generar todo el gráfico y los fondos los iluminaba con niebla. Pero bueno, también le daba es como el Silent Hill. Supieron utilizar el defecto de la consola a tema gráfico para sacarle en provecho a nivel jugable. Luego Konami sacó un juego de fútbol de la saga ISS, International Superstar Soccer, un juego en 3D
buenísimo, o sea, tanto este como el 98 como el 2000, los tres que sacaron, lo que hacen es mejorarlo, pero el primero, o sea, si puedes jugar al primero ya más o menos tienes una noción de cómo son los otros, que solamente es una versiones mejoradas, pero es un auténtico cañonazo de juego. Y luego el Clear Instinct, pero una versión Gold, un poco como también en 2D, pero un poquitín más perfeccionada, pero por ejemplo... Este juego también se habla mucho de él, ¿eh? Sí, pero por ejemplo aquí los juegos de lucha ya estaban un poco de capa caída. O sea, en esta generación los juegos, la gente quería juegos, sobre todo en 2D hablo, ¿eh? La gente quería juegos ya en 3D. Sí, porque este era 2D. Claro, estaba el Virtua Fighter ya, luego el Tekken, Soul Calibur. Pero mira, ves el Virtua Fighter hoy día y te da... Sí. Los primeros Tekken, el Tekken 1, ahí había otro, el Battle Arena Tosiden, también, que era también de esa época que la gente estaba loquísimo con él, de los primeros juegos de la PlayStation, y ahora es un juego... Pues, yo prefiero a este 2D que el Tekken. Sí, por ejemplo aquí también para esta consola salieron muchos Mortal Kombat, salieron bastantes juegos de lucha, pero no hubo un gran juego de lucha como puede ser por ejemplo el Tekken 3, que para PlayStation fue un juegazo. Y luego también en estos primeros años, en los primeros meses salieron estos juegos, también salió por ejemplo el Allied Wars, que bueno, fue el Star Fox, que luego os lo enseñaré, el GoldenEye, sí, lo tenemos por aquí atrás. Bueno, aquí mira, vamos a enseñar algún juego ya y así vamos avanzando. Mira, este por ejemplo sería el War Race, el que os decía de motos acuáticas. War Race, bueno, es de la versión Player Choice, los juegos como la Platinum de ahora. Entonces bueno, más o menos aquí se va a ver un poco en plan... Sí, se verá bien. Sí, es que como están... Ahí. Por los brillos de los focos. Ahí está. Y es un juego, ya te digo, en plan de motos acuáticas. No sé si pondrá por aquí el número de... Mira, 9 circuitos y 3 modos de juego. No tenía muchos circuitos, pero ya te digo. Para jugar a dobles. Sí, para jugar a dobles, sí, a pantalla partida. Muy bueno gráficamente, ya te digo. A mí me impresionó cuando lo vi y al final cuando lo vi en Player Choice. Todo esto es justo antes del boom de Internet, de los juegos de Internet. Pues luego después eso, el IS 64, también tengo el 98, que son dos auténticos juegazos de fútbol. Los míos, los dos con el sello de juego garantía Nintendo. Y luego también de esta primera jornada también sale... Bueno, de la primera jornada no era también el GoldenEye. Sí. Que yo creo que ese juego sale ya creo que a los 6 meses de estar la consola. Porque ese juego, el GoldenEye, todo el mundo se volvía loco con ese juego. Sí, luego el War, que ya te digo, este de naves, encima venía incluido con el Rumble Pack, que es lo que os enseñamos antes. Y luego después Nintendo, siempre que sacaba estos juegos en caja grande, como había hecho con el Super Metroid, el Secret of Evermore, solía sacar siempre una pedazo guía con las instrucciones y rutas y demás. Bueno, sobre todo vamos... ¿Cómo se ha perdido esto? Yo esto lo he hecho mucho de menos. Y más ahora por Steam. Sí, no, la verdad que más o menos todo esto ya tienes que irte a ediciones coleccionistas para conseguir esas cosas. Y luego, bueno, sí, el GoldenEye. Yo creo que este juego, aparte de tener un multijugador... Aquí se ve con el brillo. Ahí. Aparte de tener un multijugador buenísimo, yo creo que fue el primer juego de consola, o sea, el primer shooter de consola que podía competir con el ordenador. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, en la época, cuando tú a alguien le enseñabas un videojuego tipo shooter o tipo en primera persona, claro, en videoconsola, Duke Nukem, Wolfenstein, todo esto... decía, esto es una versión menor de lo que estoy jugando en el ordenador. Sin embargo, con este juego, en Rare hizo magia, hizo un juego... aprovechando el control, hizo un juego muy bueno. O sea, un tema de un control. Igual a lo mejor ahora tiene el tema del autoapuntado que en su momento. Pero los que juegan al Call of Duty, el autoapuntado. Pero ya te digo, es un juego que muy bueno. Luego también en esta época también el Diddy Kong Racing, que era un juego de tipo Mario Kart, pero a diferencia del Mario Kart tenía un modo historia, podías utilizar avión y aircraft, creo que era. O sea, un juego también de Rare muy bueno, como el Banjo-Kazooie, también del 98, que era un juego de Banjo, que era un oso, y Kazooie, que era como una especie como de pajarraco, que hacían como una pareja bastante cómica, y dijeron que era un juego digno sucesor de Super Mario 64, podría haber sido tranquilamente una segunda parte de Super Mario 64 que no llegaba a salir nunca. Luego también salieron juegos de snow, que en esa época se pusieron muy de moda. Uno serio, el 1080, el snowboarding, que era más simulación. Y luego el otro que era el Snowboard Kids, que era como un Mario Kart de snow. En fin, el Mario Kart lo que hizo fue que muchos juegos saliesen con ese estilo pues de más cartoon, ¿no? Sí, no, y de carreras más alocado, de que cualquiera puede ganar, menos simulación, más arcade.
Y Y luego bueno, pues, el Quake 64 Duke Nukem era los juegos que los de consolas no habían podido jugar sí, 5 años atrás, que por fin podían jugarlos sí. dignamente en consola, ¿no? El Quake, por ejemplo, sí tenía tiempos de carga, ¿eh? Sí, pero creo que era ese y otro por ahí que eran Sí, los únicos que tenían tiempos sí, de sí. carga, pero bueno, no, eran poco. Y luego Además, después, por ejemplo, también salieron el F0, el F0X. que eso es un juegazo. Sí, no es tan bueno como la versión de GameCube, que la versión de GameCube es brutal, pero es muy buen juego. Y luego también el Star Wars Rogue Squadron, que también luego para GameCube salió la segunda parte, que también es buenísimo. Y luego de aquí, de esta primera jornada, lo tengo aquí. Y bueno, tampoco es un juego que se haya recordado, a lo mejor es un juego intermedio, no es el Body Harvest, pero es un juego que yo en su momento lo compré porque tenía varias influencias que para mí simplemente me explotó la cabeza. Y viene a ser más o menos, salvando un poco las distancias, un poco una reinterpretación de esa película que es Starship Trooper, que es la en plan de... Matando bichos. Matando bichos, pues aquí es igual. Lo que pasa es que aquí encima le ponen una más de ciencia ficción porque te venden como que la Tierra está muerta y tú tienes que viajar en el tiempo al pasado, a principios del siglo XX, para detener la invasión antes que se produzca. Porque esto lo que habían dicho, o lo que habían hecho era en plan colocar huevos de alien y durante cientos de años habían evolucionado en la Tierra para que a finales de... o en esta fecha, en la fecha de 2016... ¿Qué haces? ¿Haces un Terminator 2 o un Terminator 1 sí, al revés, ¿no? Al revés, sí. Viajas al pasado para eliminar esos huevos de alien, entre comillas, para que no salgan en el 2016. Y una cosa que me llamó la atención es que es un pseudo mundo abierto. O sea, sí. Es lo más parecido que... O sea, yo cuando jugué al Grand Theft Auto en PlayStation 2... Digo, esto ya he jugado, entre comillas, aquí. Porque tienes 60 vehículos para montar encima de todo tipo. Hay vehículos aéreos, de lanchas. A ver, gráficamente es muy sencillo. Muy básico, pero bueno, controlas vista en 3D, tercera persona. Y luego te montas en mogollón de obstáculos. Tiene puzzles, tienes que entrar en casas. Es un juego, yo te digo, poco conocido. Y a ver, es un juego notable, no es un juego sobresaliente. Pero ya te digo, es un juego que encima me acuerdo, yo cuando lo vi imágenes, encima tampoco está hecho por DMA y Gremlins, que son poco conocidas, son editoras europeas. Pero ya te digo, para mí fue un juego, ya te digo, en su momento lo vi en los análisis de la época y me acuerdo que... Sí, que igual fue un poco adelantado a su época y no lo supieron ver o Yo valorar. me acuerdo que este juego, como anécdota, lo compré en Vigo, lo compré. Porque en un centro mail de Vigo, estaba de vacaciones en Galicia... Y había estado ahorrando dinero para comprarme un juego. Tenía dinero para un juego. Y cuando lo vi, dije, hostia, este juego había visto un montón de reseñas de él. Y lo compré. La verdad que era un juego complicadísimo porque había 4 mundos. Pero solamente podías guardar partida cuando te pasabas el mundo. Entonces, si te mataban en alguna parte del primer mundo, que pasarse el primer mundo igual era... A mí me llevaba igual 2 horas o 3 horas. Y si te mataban en algún apartado de ese mundo... Tenías que volver a empezar toda la misión y te podían matar con muchas. Era muy jodido, muy jodido. Luego tenía puzzles también. Era un juego, ya te digo, en su momento a mí me pareció un juegazo. Y así, bueno, de esa primera jornada, el Misión Imposible también está, pero bueno, encima ese juego creo que vino doblado en español, si no me acuerdo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y luego eso, bueno, fue en el 98. Hasta el 98 más o menos salieron estos juegos. No había muchos juegos por año. A lo mejor sacaban 6-7 juegos Nintendo, que era la que estaba suministrando juegos buenos de calidad, porque luego había juegos de notable o bien bajo. Salieron los FIFA, juegos de deportes, juegos de coches... Pero no eran juegos a lo mejor recordados, o que tengan a lo mejor ahora que recordarse, porque eran juegos más pues como un FIFA ahora, un Call of Duty, juegos un poco más comerciales del momento. Siguen haciendo lo mismo, 20 años después siguen haciendo los mismos juegos. Y luego después para mí la etapa dorada fue cuando empiezan a salir, para mí la anuncia este juego. El Zelda. Sí, para muchos considerado como el mejor juego de la historia. Este juego, bueno, también lo mismo que el Super Mario, que estuvieron retrasando y retrasándolo, este se retrasó varias veces para que... Pero eso es de las esperas que merecen la pena. Sí. Encima, prueba es que, por ejemplo, salió en el 98 en España y salió en el 98 en todo el mundo prácticamente. O sea, no se retrasó, si no hubiese llegado, si se retrasa tanto como la consola, hubiese llegado en el 2000, que ya prácticamente la consola ya estaba ya... Pero no, aquí sale en el 98 también, en diciembre del 98, si no me equivoco, en esas navidades, y son 256 megas. Lo que decías tú de los cartuchos de 64...
ya se supera y ya se ponen cartuchos de 256 megas, que creo que en el Resident Evil se llega a 500 y pico. Son 512, es lo máximo de capacidad. Y este juego, con el Turok 2, fueron dos juegos que salieron en esas navidades. Este juego también, lo mismo, es la segunda parte del Turok y mejora todo lo que tiene encima, bueno, hay también opción de 4 jugadores y mejora todo lo que es el Turok 1, sobre todo el tema de la niebla ya no se ve tanto y luego sobre todo un juego muy violento. En plan, yo me acuerdo que tenía amigos que se reían un poco, entre comillas, de la consola porque no tenía juegos adultos como podía ser el Resident Evil, el Metal Gear. Salió bueno esto. Tenía, sí, después. Sí, pero salió esto y directamente esto es una bofetada en la cara a que te dicen, es que Nintendo no tienes juegos violentos. Aquí hay más brutalidad que en muchos juegos que bueno, después la PlayStation tiene de Spyro, de Dragon, y tiene Crash Bandicoot, o sea, tiene también ese tipo de juego más cartoon, como quieras llamarlo. Más infantil, más infantil, pero bueno. Y es ese. Y luego después, también en esta jornada, este juego de aquí, que es poco conocido, es un juego también de Rare, el Jet for Enemy. El Jet for Enemy de Rare, también, aquí el simbolito también exclusivo para Nintendo 64. Y este es un juego, es una especie como de aventura espacial, con personajes así bastante graciosetes y tal. Es un juego muy ameno. O sea, la verdad que es un juego ya te digo, es un juego de acción y aventuras muy divertido. Por ejemplo, muy parecido al Body Harvest, sobre todo en la parte de acción en tercera persona. No hay tantos objetos, o sea, tantos vehículos. Pero te digo, es un juego muy divertido que la verdad que en su momento me pareció un auténtico juegazo. Y luego para acabar, 3 juegos, porque estos 3 juegos hay que mencionarlos juntos por un motivo. Ahí está, una buena triada. Sí, y es porque, bueno, este lo incluía, por eso fue una de las razones por la que lo compré, que fue el Expansion Pack, que era esa memoria extra para ciertos juegos para que funcionasen correctamente y si no se podían jugar. O sea, este juego, como venía con la Expansion Pack, no había ningún problema, tú la comprabas, quitabas la cambiabas aquí en la parte superior y este ya te digo, este sí que es un juego súper completo, encima, a diferencia... Hay 5 personajes. Sí, los 5 personajes son jugables porque antiguamente en Super Nintendo los 3 Donkey Kong, tanto el 1, el 2 y el 3, siempre manejas uno o dos personajes normalmente. Sí. A Donkey y a su hijo, a Diddy y a Dixie. Y luego creo que en el tercero a Dixie y a otra chica que no sé cómo se llama. Y aquí manejas a 5 personajes. Y los 5 personajes son manejables individualmente y cada uno tiene sus diferencias destacables. Y la verdad que es un juego, para mí, ya te digo, de una calidad altísima. Yo creo que solamente superado por el Conker, que hablaremos de después, y del Banjo y Tooie, que es la segunda parte del Banjo Kazooie, que son 2 juegos que lamentablemente no tengo. Y luego después eso, luego la continuación del Zelda, para mí yo creo que otro juegazo digna continuación, que casi continuación, sí, sabemos que no tiene que ver, pero no tiene nada que ver, pero bueno, es para mí al nivel para mí yo creo que está al nivel del Ocarina. Hombre, lógicamente no supuso esa revolución que fue. Pero bueno, Ocarina. Que en una misma generación tengas 2 Zeldas no era habitual. Y de todo de esta calidad, porque ya te digo, para mí este es un auténtico juegazo. O sea, para mí, o sea, encima el tema de cómo juegan con el tiempo, porque este juego... Tenemos un especial, un especial de Zelda, ya comentamos cómo juegan con el tiempo. Dimos la chapa ahí casi una hora. Sí, y ya lo comenté en ese momento que esto era un juegazo. Esto es un juegazo como la copa de un pino. Y luego, este que es otro importante. También, por ejemplo, aquí era gracioso porque tenías que tener el expansion pack para acceder al 100% del juego. Que no venía incluido. No, es que no venía, o sea, solamente podías jugar. Sin el expansion pack podías solamente jugar al multijugador de 1 y 2 personas y al multijugador. Pero si tenías el expansion pack podías jugar a las misiones de un jugador, o sea, el modo historia, el cooperativo de un jugador y un contraoperativo donde manejabas, que eso era muy gracioso. Tú manejabas al protagonista y la otra persona, tu amigo, manejaba a uno de los malos que había por el escenario, a cualquiera. Entonces podía ir a por ti, si lo matabas cambiaba a otro. Y este juego, ya te digo, es la continuación del equipo de Rare otra vez. Rare siempre presente en muchos de estos juegos. Es no una continuación de GoldenEye, pero sí
la evolución el de espíritu, GoldenEye. ¿no? De El ese espíritu motor. de GoldenEye. Sí, ese tipo de espíritu mejorado, gráficamente es impresionante. Hay un salto bastante entre el GoldenEye y este Sí, de gráficos. sí, Hay un hay avance. una variedad. Luego este juego, la historia, bastante, a ver, no es muy adulta, pero bueno, es una historia con tema ciencia ficción, alienígenas, corporaciones. Es una historia, a ver, tampoco es una historia muy buena, pero es una historia buena, una historia bastante buena. Y luego después, bueno, en esta remesa, que por ejemplo juegos que no tengo y que también deberíamos mencionar. El Super Smash Bros, Super ¿no? Smash Que Bros. Es súper importante ese ¿Sabes? juego. Hoy día Ese marcó... es el típico juego, uno de esos que vende la consola. Sí, pero bueno, estas navidades va a salir ahora en noviembre de La Switch versión y venderá... el refrito Sí, de la sí. de Wii U. Sí, pero bueno, va a vender lo que quiere y más. Porque bueno, no, Sí. no es un refrito, no, porque aquí meten todos los personajes. Cogen el original y le ponen más cosas. Pues Sí. un refrito, bueno, con Bueno, 2 DLCs o 4 DLCs. Bueno, sí, es una versión definitiva, vamos a llamarlo. Sí, que un refrito. El Mario Tennis también está por ahí. Sí, el Mario Tennis, sí, había... Bueno, el Mario, buenos cuantos... El Mario Party que habías comentado tú. El Mario Party, que es el primero que sale, además. Sí, sale el 1 y el 2. Fíjate que después salen más montonesos. Sí. El Resident Evil 2, que hablamos un poquito de él, que es otro de los importantes. Luego el Paper Mario, que era una continuación del Mario RPG. Nunca me gustó los Paper Mario. A mí me gustó el Mario RPG, luego después tuve el Paper Mario para la Wii y lo acabé vendiendo. No es un juego que no me gustó. Y luego, por ejemplo, eso, para mencionar que del catálogo de 64 se quedaron bastantes juegos sin salir. De los que pude probar, el Sin and Punishment, que es un juego de acción que solo salió en Japón, que luego pude jugar porque salió para la Wii en la consola virtual, eso que le falta para mí a la Switch, una consola virtual necesita, pero ya, yo sé que la Switch tiene ahora mismo, con el tema de los indies, tienes un catálogo B, aparte de las cosas potentes que va sacando Nintendo, que yo tengo, ya te digo, de tener como 5 o 6 juegos indies para la Switch y de una calidad muy alta. Y luego aparte otro juego que no salió en España, que encima peor porque salió versión... por ejemplo, de Sin and Punishment no hay versión PAL, solo salió en Japón y se quedó allí. Pero del Conker, que fue el último gran juego de Rare para Nintendo, sí hay versión PAL, salió en el Reino Unido, pero no lo quisieron traer a España. Dijeron que no había mercado ya de la 64, que ya era una consola que estaba ya en decadencia, que Nintendo iba a sacar la localiza y no quisieron localizarlo, imagino. No, pero no, porque por ejemplo, si hubiese salido en inglés, que hubiesen hecho una adaptación tan sencillo como importarlo en ciertas copias menores, le pones una pegatina por la parte de atrás explicando el juego en español, metes un facsimil en inglés en español de las instrucciones muy resumido, que bueno, ahora ni hace falta, pero ya ni vienen, y lo comercializas, pero no lo trajeron, y es un juego que es la macarrada de los juegos de plataforma. O sea, es un juego donde Conker, que es una ardilla, es un personaje que se burla no solamente de los juegos de plataformas, sino de la propia estética noventera. O sea, es una especie de parodia de Mario y de Sonic. Sí, mal hablado, insulta. Lo que pasa es que están censurados los tacos, pero se ve ahí asteriscos y demás. Qué chulo. Al principio del juego, creo que... No sé si será verdad o no, pero yo creo que decían que al principio del juego, cuando encendías el juego, aparecía el logo de Nintendo 64, o sea, de Nintendo 64, se acercaba a Conker y lo meaba. En plan de macarrismo puro y duro. Y empieza el juego en plan imitando un poco al Conan que está en el trono, sentado como el rey, pues aparece él en plan tirado en un trono ahí con una pequeña corona, diciendo, os preguntaréis cómo he llegado hasta aquí, pues os voy a contar la historia. Conan Rey, ahí era. Sí. Y es como muy macarra, y luego después hay homenajes a Matrix. Es un juego, ya te digo, es un juego que desgraciadamente no llegó a España, que tendré que conseguir de alguna manera en el mercado. Si no, chicos, emuladores funcionan muy bien, ¿eh? Yo no digo nada. Sí, pero bueno, el juego lo tienes y el día que... Ya, bueno, otra cosa es que tengas ya el espíritu coleccionista o todo eso, pero no te acepta. Sí, pero el PAL sí puedo. El PAL de inglés. Sí, el inglés. Entonces es un juego que, bueno, si lo consigo... Es como, por ejemplo, el Resident Evil. Ese creo que solamente la versión de esta de la 64, creo que en Europa también hay muy pocas, por eso es tan caro. Sin embargo, americanas hay muchas y es más barato, pero claro, tienes que tener una consola americana para poder jugarlo. Entonces, bueno. Y luego eso, para acabar también los juegos que se cancelaron para esta consola, prueba de ello es que, por ejemplo, fue una consola que quedó un poco ahí interrumpida porque ya PlayStation tenía mucha cuota de mercado, ya se había anunciado una Dreamcast. Es que tuvo un tiempo de vida muy corto, ¿no? Sí, fueron 4 años prácticamente.
que aquí en España fueron sí, 4 o 5 años y en España fue un poco menos por ese retraso que hubo. Y se canceló el Resident Evil 0, que luego saldría posteriormente para GameCube, el Dinosaur Planet, que era el último juego de Rare. Luego después sacaron este juego, el Dinosaur Planet, que lo sacaron como Star Fox Adventure en GameCube. Pero bueno, ahí hay mucha polémica porque este juego lo iba a sacar Red y era un juego completamente como Left 4 Enemy, una historia completamente diferente. Pero Nintendo, viendo que Rare podía acabar siendo comprada por Microsoft, obligó o comentó a Rare si podían introducir a Star Fox en el juego. Más que nada para proteger ese juego de luego una posible salida en otras plataformas. Al fin y al cabo metes un personaje... Vamos, que lo untó. Sí, bueno, los obligó. Al fin y al cabo Rare Nintendo tenía acciones de Rare, con lo cual le dijo, mira, mete este personaje nuestro o no sale el juego. Entonces tuvieron que meter el personaje. Ahí fue un poco Nintendo, un poco cabroncete, porque encima, claro, al meter ese personaje luego después... Igual estaban resabiados de los de Resident Evil. Sí, o de Square también. Y luego de Eternal Darkness también, juego que ya hablamos hace tiempo aquí, y es un juego que también estaba anunciado para el 64 y se retrasó también para GameCube. Y otra cosa que, por ejemplo, Saturn y PlayStation tenían mejor hardware que esta consola en principio. Pero bueno, hardware quizá tanto más por el CD que porque el procesador, por ejemplo, uno de los motivos por los cuales se llama Nintendo 64 es por ese procesador de 64 bits, cosa que era algo bastante adelantado a su momento incluso, porque no había esos chips ni en PC prácticamente en aquel momento, cosa que los chips que ahora tenemos, los procesadores que tenemos ahora son de 64 bits. Entonces fue un poco darle la vuelta, darle potencia por un lado, pero claro, a cambio de otra cosa, ¿no? ¿Y algo más por ahí? No, y así ya te digo, no se me ocurre nada más que, bueno, es una consola que te digo, tengo bastante cariño porque fue la consola que tengo más material sin mío propio, que no vendí nada. Lo enseñamos. Porque ya te digo, al Super Nintendo y a la NES tuve que vender prácticamente todo, por motivos varios. y de esta conservo casi todo, y la verdad que lo conservo en muy buen estado. Y es una consola que ya te digo, a ver, de vez en cuando enchufo y sobre todo me echo ahí algún partido de fútbol. ¿Qué tal se ve en las teles nuevas? Yo siempre tengo la suerte de poder, tengo una pantallita vieja de tubo y juego ahí. Es que ven bastante mal en las pantallas nuevas. Me imagino que sí. Me imagino que en las pantallas nuevas igual el tema de ampliar la imagen o te la recortará, hará cosas extrañas. Pero bueno, ya te digo, en pantallita de tubo se ve bastante bien. Y a ver, tampoco, por ejemplo, enchufo más la GameCube, la tengo enchufado más. No sé por qué. La GameCube juego, sobre todo como tiene los Resident, ahí sí que hago una maratón de los Resident, pero en este, te digo, no, juego mucho de todo eso, los juegos, porque son juegos muy largos. Bueno, ¿cuándo Nintendo va a hacer algo como en plan, tengo la GameCube, tengo un juego en GameCube, pues en la Switch meter el código y que me lo agregue gratis? Hombre, sería lo lógico. Sí, eso sería lógico. Es como que tengo el Steam, lo tengo comprado y me da igual el PC que tenga. 20 años voy a seguir teniendo el juego. No tengo que comprar el juego otra vez 20 veces por cada consola que compre. Eso sería un detalle, porque así no tengo que comprar el puto Super Mario Bros. 3 40 veces también. Bueno, en el original y ya está. No tienes que lo juegas en el original y se acabó. Ya, pero bueno, sí, claro. Pero joder, si lo quieres jugar en la Switch, lo quieres jugar en la... o sea, tenerlo 40. Bueno, pues creo que vamos a acabar aquí con el programa de Peter Delgado. Gracias, Carvelo. Y nos vemos próximamente.